¿Qué es la ciencia ficción? Esta pregunta, que parece simple, es la puerta de entrada a un universo literario y cultural de una riqueza y complejidad enormes. El término proviene originalmente del inglés science fiction, y para aquellos que dominan el inglés es una traducción literal. Por ello, algunos puristas y estudiosos sostienen que una traducción más precisa y reveladora sería ficción científica. Esta distinción no es meramente semántica, apunta al corazón mismo del género. Como sea, podrán notar que en ambas acepciones la palabra ciencia o científica es el eje vertebral de este tipo de narrativa, es decir, estamos ante una historia de carácter fantástico, pero con una particularidad crucial. La ciencia actúa como una garantía de posibilidad, es el elemento que hipotéticamente podría hacer creíble lo increíble. Y acá viene el primer problema conceptual cuando digo carácter fantástico. Esto se debe a que la ciencia ficción no nació en el vacío. Es una rama que brota de un género madre mucho más amplio, el género fantástico. Explicado brevemente, el género fantástico es todo aquel que introduce, en un mundo que se asemeja al nuestro, elementos sobrenaturales o extraordinarios que rompen con las leyes de la realidad conocida. Bajo este paraguas gigante encontramos a la fantasía, con sus dragones y magia, el terror, con sus fantasmas y fuerzas malignas, y también a la ciencia ficción, es decir, es el género de todo aquello que provoca nuestra incredulidad y que, sin embargo, nos atrae de forma irresistible, incluso a sabiendas que desafía nuestro razonamiento lógico. ¿Por qué digo que hay un problema? Porque justamente muchos, al encontrarse con algo inverosímil, sobrenatural o tecnológicamente avanzado, inmediatamente lo etiquetan como ciencia ficción. Sin embargo, este género que nos interesa realiza un movimiento irónico, conspira contra lo puramente maravilloso. Mientras que la fantasía abraza la magia sin explicación, la ciencia ficción se esfuerza por dar una explicación racional. A aquello que, en primera instancia, pone a prueba nuestra credibilidad, su motor no es magia, sino, y sí, seguido de una hipótesis basada en un principio científico, aunque sea extrapolado. Por ello nos asombra, con una mezcla de admiración y respeto, la aparente precisión de las profecías de Julio Verne. Si bien su obra es anterior al bautismo formal del género por Hugo Gernsback en 1926, sus descripciones de viajes a la Luna o submarinos que atraviesan grandes distancias en los mares del mundo poseen un aura de verosimilitud. Todo esto se debe a que las ciencias, en este caso las matemáticas y las físicas, son utilizadas como cimientos. Nos dan la seguridad de un futuro posible, no por arte de magia, sino por el progreso tecnológico. Verne no nos dice un hechizo nos llevó a la Luna, sino calculamos la trayectoria y construimos un proyectil con suficiente velocidad de escape. Al mencionar las ciencias duras o exactas, podríamos creer que tenemos un concepto muy claro y nítido de lo que es la ciencia ficción. Y no solo eso, también un criterio infalible para medir su calidad. Este es un punto de intenso debate. Películas como Star Wars son consideradas por los puristas del género como no pertenecientes a él, o en su defecto como obras de mala calidad científica. Es crucial aclarar que cuando hablo de calidad en este contexto, no me refiero a su factura técnica, sus efectos especiales fueron y son revolucionarios, su desarrollo narrativo épico o la profundidad de su mensaje, la lucha arquetípica entre el bien y el mal, algo que sin duda para muchos no es un mérito menor. No, cuando hablo de calidad quiero subrayar que me posiciono desde el punto de vista estricto de la palabra ciencia ficción y tomo como vara medidora la palabra ciencia, de la cual venimos hablando. Las matemáticas, la física y la química, al ser disciplinas que no admiten errores en sus principios fundamentales, no se lo admiten fácilmente al género en que se basa ellas. Que Han Solo viaje a la velocidad de la luz en un espacio interestelar sin consecuencias relativistas, que los sables de luz y los láseres se vean como rayos de luz sólida en el vacío, o que las explosiones sean escuchadas en el espacio, donde no hay medio para propagar el sonido, son, desde esta perspectiva, fallas graves. Convierten a Star Wars en una mala ciencia ficción, porque, evidentemente, quien lo escribió, George Lucas, o no priorizó el rigor científico o simplemente no se molestó en chequearlo, optando por una estética de seriales espaciales de los años 30 y 40. Isaac Asimov, bioquímico y uno de los pilares del género, era un ferviente defensor de esta postura. Si bien admitió en su momento que disfrutó de Star Wars como espectáculo, no la consideraba ciencia ficción genuina, como sí lo era en cambio 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick.
inspirada y desarrollada en una colaboración con su colega y amigo Arthur C. Clarke. De hecho, esta película, junto a Blade Runner, es considerada a menudo por la comunidad científica como una de las mejores obras audiovisuales en lo que se concierne al género científico. 2001 muestra el silencio absoluto del espacio, la gravedad artificial generada por la fuerza centrífuga y los complejos problemas de la inteligencia artificial, todo con una fidelidad que aún hoy es elogiada. Pero entonces, ¿qué pasa con otras obras y otros autores que no se ciñen a este dogma? Sin ir más lejos, tomemos el caso de Ray Bradbury, contemporáneo de Asimov y Clarke. ¿Acaso Bradbury hacía mal la ciencia ficción? Su novela distópica, Fahrenheit 451, describe una sociedad alineada donde los libros están prohibidos y son quemados por bomberos. Si aplicamos el criterio de la ciencia dura, ¿dónde está la física o la química? No hay naves espaciales ni tecnologías imposibles. Sin embargo, su profecía es escalofriantemente precisa. Si bien en nuestro tiempo no hay comandos de bomberos que quemen libros con lanzallamas, vemos un desinterés creciente de una parte de la población por la lectura y el conocimiento crítico, que es suplantado por una sobreestimulación sensorial a través de auriculares, pantallas y entretenimiento constante. Un futuro descrito hace 65 años. ¿Lo hace mal la ciencia ficción por no hablar de física cuántica? Entonces acá es donde el debate se intensifica y el género se ramifica, porque la ciencia ficción, que está basada primordialmente en las ciencias exactas, se la denomina ciencia ficción dura o hard science fiction, en su denominación original, y en lugar de ser el género en sí, se termina convirtiendo en un subgénero que en principio se diferencia de la ciencia ficción blanda o soft science fiction, pero acá no termina esta fascinante diferenciación. Si podemos considerar otras ciencias, no exactas ahora sino humanísticas y sociales, como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía e incluso la historia, como base para relatos, estas no generarán otra serie de subgéneros, sino alimentarán y expandirán el territorio de la ciencia ficción blanda. Este canal intentará, en futuros videos, explicar y desglosar estos subgéneros. También se hablará de obras concretas, sean libros, películas, series, historietas, videojuegos, etc. Así que, como se darán cuenta, la ciencia ficción está lejos de ser un género menor u homogéneo. Está densamente poblado y plagado de subgéneros, corrientes y debates internos, lo que la hace un campo de estudio inagotable y sumamente rico. Para entender sus orígenes, a menudo se mira hacia atrás, hacia una obra que muchos asocian inmediatamente con el terror. Frankenstein, de Mary Shelley, está considerado como uno de los clásicos de la literatura del terror, conjuntamente con Drácula de Bram Stoker. Lo que pocos imaginan es que hay autores renombrados dentro de la ciencia ficción, tales como Brian Aldiss e Isaac Asimov, que la consideran desde su campo como la primera novela de ciencia ficción moderna. ¿Y por qué esta aseveración? La clave reside, una vez más, en el método. Mary Shelley, para darle vida a la criatura, no recurrió a un conjuro arcano o un pacto diabólico como se podría esperar de un relato de terror gótico tradicional. No, para ello recurrió deliberadamente a un experimento científico, llevado a un extremo especulativo. La autora se inspiró en los debates científicos de su época, particularmente en los experimentos del anatomista Luigi Galvani, quien realizó pruebas con electricidad aplicada a ancas de ranas muertas y descubrió que, aplicando una pequeña descarga, los músculos se contraían. Esto llevó a especular de la energía eléctrica, un fenómeno natural fascinante y novedoso en ese entonces, tendría una conexión íntima con los principios mismos de la vida. Así pues, este hecho científico extraordinario inspiró a la escritora a imaginar que su protagonista, el estudiante de medicina Víctor Frankenstein, aplicaba descargas eléctricas no a un diminuto animal, sino a un cuerpo formado por parte de cadáveres para infundirle la chispa de la vida. Hoy en día sabemos que los paramédicos aplican descargas eléctricas con un desfibrilador para revertir la arritmia cardíaca y reactivar el corazón. Este recurso, con una base científica tangible, aunque enormemente extrapolada, es lo que hace que Frankenstein sea reivindicada como una novela fundacional de la ciencia ficción. Quiere decir que un autor recurre a la ciencia, específicamente a la física, la química y la biología, para dar verosimilitud a lo extraordinario.
Casi 30 años después aparecería la figura monumental de Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Es importante aclarar que este término ciencia ficción no estaba acuñado en su época, por ello algunos investigadores e historiadores literarios prefieren afirmar que lo suyo era la novela científica o novela de viajes extraordinarios, algo que no queda muy claro que lo diferenciaría de la ciencia ficción más allá de la época en que el término fuera propuesto posteriormente por Hugo Gernsback y el tratamiento más sistemático que éste le dio. Pero regresando al tema, su meticuloso uso de conceptos científicos vigentes en su tiempo hizo que la obra adquiriera un carácter profético. Verne, por ejemplo, pronosticó que el viaje a la Luna sería aproximadamente de 97 horas y que, para escapar de la gravedad terrestre, el cohete tendría que desplazarse a una velocidad de 11 km por segundo. Poco más de un siglo después, la misión Apolo 11, enviada por la NASA, tardó alrededor de 76 horas en llegar a la Luna. Y la velocidad de escape calculada es de 11,2 km por segundo. Además, Verne acertó de manera sorprendente con el país con que lo lograría, Estados Unidos, y la cantidad de astronautas, 3. Y el regreso de la cápsula amarizando en el océano para ser rescatado por la Armada norteamericana. Esto no era clarividencia, sino extrapolación científica cuidadosa. Junto a Verne está el escritor inglés H.G. Wells, considerado el otro gran padre del género. Wells ha escrito varios libros, pero 3 son sus novelas más famosas y que están netamente inscriptas en el campo de la especulación científica: La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y El hombre invisible. Si tomamos a este último, el novelista justifica cómo su protagonista logra la invisibilidad no con una capa mágica, sino a través de un complejo proceso quimático que altera el índice de refracción de su cuerpo para que no refleje ni absorba la luz. Es decir, todo lo extraordinario que se proponen estos autores podría ser realidad con la garantía que proporciona la ciencia en los campos de las matemáticas, física y química. Y el hecho de que no se haya logrado aún es porque, en su momento, la tecnología no alcanzó el desarrollo necesario. A principios del siglo XX, el género encontró su medio de propagación masiva, las revistas pulp. El término pulp viene de pulpa y describe el papel barato y de mala calidad en que se imprimían estas revistas. Tocaban diferentes géneros sensacionalistas, desde el terror hasta el western, y entre ellos, lo que entonces empezaba a llamarse fantasía científica. Como se ha dicho, Hugo Gernsback es el creador oficial del término science fiction para su revista Amazing Stories en 1926. Según relata Isaac Asimov en su libro sobre la ciencia ficción, la revista comenzó con reediciones de clásicos de Verne y Wells, pero poco después comenzó a publicar relatos de nuevos autores. El problema, según Asimov, era que estos relatos eran de una calidad muy pobre, no solo desde el punto de vista estilístico, sino principalmente por la endeble o directamente errónea base científica que tenían. Esto era particularmente chocante teniendo en cuenta que avances científicos monumentales, como la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, llevaban más de una década publicados y eran ignorados por completo en favor de aventuras espaciales llenas de inexactitudes. El punto de inflexión llegó en 1938, cuando John W. Campbell se hizo cargo de la dirección de Astounding Science Fiction, una de las revistas de mayor circulación. Campbell, que era escritor, su obra más conocida es Who Goes There, adaptada al cine como The Thing por John Carpenter, tenía una sólida formación científica. Comenzó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y luego se graduó en física en la Universidad de Duke. Al dejar atrás su carrera como escritor para dedicarse de lleno a la edición, impuso una política editorial revolucionaria. Exigía historias más adultas, mejor escritas y sobre todo con un rigor científico extremo. Muchos lectores enviaban sus relatos y él mismo los guiaba y moldeaba, formando lo que con los años se llamaría el Círculo de Campbell, un grupo de escritores que compartirían la misma filosofía. La buena ciencia ficción es aquella que se sustenta en una base científica impecable, siendo heredera directa del espíritu de Verne y Wells. De este crisol salieron los monstruos sagrados de la edad de oro de la ciencia ficción. El Dr. Isaac Asimov, autor de relatos de robots con sus 3 leyes y de la monumental saga de Fundación.
Robert Heinlein con obras como Starship Troopers y Forastero en Tierra Extraña, Arthur C. Clarke con 2001 y El fin de la infancia, y otros autores brillantes como Theodore Sturgeon, Más que humano, Clifford D. Simak, Estación de tránsito, que para ellos la ciencia ficción era literalmente la literatura de la ciencia. Un error científico, como un error factual en un libro de texto, convertía automáticamente a una obra en mala literatura de ciencia ficción, independientemente de sus méritos en otros ámbitos. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa con las otras ciencias, las ciencias sociales, las humanísticas? Estamos hablando de psicología, sociología, antropología, economía e historia. ¿Se podrían construir buenas historias de ciencia ficción a partir de ellas, o deben ser relegadas a un segundo plano? Años después, entonces, pasaría que John Campbell, que había revolucionado un género, se estaba estancando en la aventura espacial sin sustento. Sin embargo, su visión, aunque poderosa, era también restrictiva. Había rechazado a otros aspirantes a escritores, tal vez porque eran malos escritores de ciencia ficción, desde su estricto punto de vista. Sí, de nuevo, ¿eran malos escritores en un sentido más amplio? El caso más emblemático fue, una vez más, el de Ray Bradbury. Bradbury, que no tenía formación universitaria científica, aunque sí era un ávido e incansable lector y un amante de la literatura con mayúsculas. Esta pasión se ve reflejada en temas centrales de su obra. Además de su prosa, se observa un lirismo y una cualidad poética que a menudo estaba ausente en la escritura más funcional y centrada en la idea de los autores campbellianos. Bradbury no se preocupaba por la física de un cohete, sino por el alma de quien lo pilotea. Sus temas son profundamente humanos. Nos habla de sociedades donde los libros están prohibidos, como Fahrenheit 451, donde la nostalgia y la colonización chocan en Marte, Crónicas marcianas, donde la cultura del entretenimiento nos aturde y la tecnología nos esclaviza en lugar de liberarnos. Sin ser un sociólogo titulado, el autor hace proyecciones sociológicas y críticas culturales de una agudeza extraordinaria. Es aquí donde florece la ciencia ficción blanda, soft science fiction. Su base no son las ciencias duras, sino las humanísticas. La sociología da pie a distopías y análisis de estructuras sociales futuras. La historia genera un subgénero fascinante, la ucronía, que explora cómo hubiera sido el mundo si un evento histórico clave hubiera sucedido de otra manera. Y la psicología, quizás la más fértil de todas, dota a los personajes de una complejidad y una profundidad que a veces brillaban por su ausencia en la hard science fiction más primitiva y plantea preguntas esenciales sobre la identidad, la realidad y la mente. Es crucial aclarar que la ciencia ficción blanda no olvida o rechaza por completo las ciencias duras. Estas suelen estar presentes, pero de un modo anecdótico, como un telón de fondo o como excusa narrativa para explorar los temas humanos. En la hard science fiction, la ciencia es indisoluble de la trama. La resolución del conflicto a menudo depende de un principio científico. En la soft science fiction, en cambio, la ciencia es el escenario, pero la obra trata sobre los personajes que habitan en él. Bradbury fue el primer gran exponente de esta corriente, contemporáneo pero fuera del círculo de Campbell. Le siguieron otros, en una época de grandes convulsiones sociales, finales de los 50 y principios de los 60. La Unión Soviética puso el primer satélite en el espacio, el Sputnik, desatando la carrera espacial. Comenzaban los primeros movimientos contraculturales, la segunda ola del feminismo, y se cuestionaba abiertamente el sueño americano. Bajo este nuevo paradigma, surgen autores que reflejan estas inquietudes, como Philip K. Dick en Norteamérica y en el Reino Unido la llamada Nueva Ola Británica, con autores como Brian Aldiss y J. G. Ballard, quienes eran mucho más escépticos sobre el mito del progreso tecnológico y la modernidad. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita.
Autoras como la ya mencionada Ursula K. Le Guin, así como Anne McCaffrey y Joanna Rose, se convirtieron en referentes fundamentales, esta última de la ciencia ficción feminista, usando el género para explorar las construcciones de género y el patriarcado. Entonces, desde la sociología podemos citar nuevamente a Fahrenheit 451 de Bradbury, de la crítica feminista y de género El hombre-hembra de Joanna Ross, o La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, que imagina un mundo sin géneros fijos. Desde la psicología, el autor más emblemático es, sin duda, Philip K. Dick. Obras como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que inspiró la película Blade Runner, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, o Ubik, nos plantean cuestiones profundas. Si nuestros recuerdos y percepciones pueden ser alterados, ¿cómo sabemos que es real? ¿Dónde reside nuestra identidad? Y de la historia y la ucronía, el propio Dick nos ofrece El hombre en el castillo, donde los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial. Una obra más reciente es El tiempo de arroz y sal de Kim Stanley Robinson, donde la peste negra extermina la población europea y las civilizaciones dominantes son la china y la islámica. El riesgo que acecha la ciencia ficción blanda es la misma libertad de la que goza. Al no estar sujeta a la estricta vigilancia de las leyes físicas, puede distorsionarse hasta perder su conexión con lo especulativo y caer en la misma baja calidad narrativa y conceptual que plagó a la revista Paul Pre-Campbell. De hecho, en cierta medida, esto ocurre, porque hay otro subgénero que surge y se corre más aún de las ciencias. No está en la frontera entre los hard y los soft, sino que se sitúa en el límite mismo entre la ciencia ficción blanda y la fantasía. Estoy hablando de la space opera, un subgénero que prioriza la aventura épica, el romance interestelar y el drama a gran escala sobre el rigor científico, y que merecerá su propio video. Para concluir, el gran aporte de la ciencia ficción blanda fue una mejora sustancial en la calidad literaria y una enorme diversificación temática, demostrando que el género podía ser el vehículo tan poderoso para explorar la condición humana como cualquier otro. Pero sin embargo, hay que decirlo, hoy por hoy la división entre hard y soft es cada vez más difusa y menos relevante. Es raro encontrar una obra que sea puramente hard y no contenga elementos soft, como el declive y caída de imperios galácticos y la psicohistoria en la saga de fundación de Asimov, que es una ciencia social ficticia, y a la inversa, es difícil encontrar una obra soft que no contenga algún elemento tecnológico avanzado. Lo más común es encontrar obras híbridas, como la saga de Marte de Kim Stanley Robinson, que combina una hard sci-fi meticulosa sobre la terraformación del planeta rojo con un profundo análisis sociológico, político y económico de la colonización marciana. En definitiva, la ciencia ficción es un ecosistema narrativo vasto y diverso, desde la precisión matemática de la hard sci-fi hasta las reflexiones humanistas de la soft sci-fi. Su esencia última es la especulación basada en un ¿qué pasaría si? Un qué pasaría si que puede estar anclado en una ecuación o en una emoción, en un circuito o una crisis de identidad. Es este diálogo constante entre la lógica de la ciencia y el misterio de la humanidad lo que la convierte en un género tan vital, desafiante y fascinante.